A propósito de la visita del día de hoy del doctor Pedro Palma, economista, a los estudios de Primera Página. El titular del diario 2001 del pasado 12 de junio, cuando decían sueldos se vuelven tortilla, pero también ha destacado la prensa en días pasados. Ahí tienen el titular del diario 2001. Hay una inquietud por parte de la ciudadanía. No me alcanza para vivir, todo se me vuelve más caro y además también eso aunado al tema de la escasez o el desabastecimiento. Pero también hay un tema que estará tocando el doctor Pedro Palma y lo titulaba en días pasados El Sol de Maturín en relación a las reservas monetarias, doctor Palma. Sabemos que usted es experto monetarista y nos puede explicar las consecuencias o las causas de esta situación. Reservas monetarias cayeron 7.000 millones de dólares. Bien, doctor Palma, sueldos se vuelven tortilla. Bueno, mira, eso lo que pasa es que simplemente el aumento de los precios es mucho más intenso. Los precios aumentan a un ritmo muchísimo mayor que lo que aumentan los ingresos o los salarios de los trabajadores o de los venezolanos. Y yo siempre pongo un ejemplo muy gráfico. Los precios suben por el ascensor y los salarios suben por la escalera. Y por lo tanto cada vez se distancian más unos de otros y eso significa que el poder de compra, la capacidad de compra de esos salarios que cada vez se rezagan más al aumento de los precios es cada vez menor y por lo tanto eso es lo que hace que la gente pues simplemente no tenga, no le sea suficiente con los salarios que está percibiendo. Eso es lo que los economistas llamamos una caída del salario real o una caída de los ingresos reales de la población, de la capacidad de compra de los salarios. Y eso es lo que sucede. Eso se pretende, o el gobierno ha pretendido controlarlo a través de controles de precios, diciendo que a través de Mercal y otras fuentes de suministro se les pueden vender los productos a un precio sustancialmente menor o los controlan para que no aumenten los precios. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que simplemente la escasez que ha surgido tremenda de productos fundamentales, que no hay que explicarla, porque la vemos todos los días en las colas que tenemos en todos los supermercados, lo que hace es que 2/3 de las personas que están en esas colas están buscando comprar productos a precios artificialmente bajos y subsidiados por el gobierno para después revenderlos, pero a 3 veces y 4 veces el nivel al que le compraron. El bachaqueo, ese es el famoso bachaqueo. ¿Por qué eso es así? Porque la escasez de esos productos es de tal dimensión que la gente está dispuesta a pagar muchísimo mayor precio por esos productos que no se pueden adquirir. Y por lo tanto, entonces, pretender que tú vas a eliminar de cuajo o eliminar de raíz esos problemas del bachaqueo, simplemente con controles, con amenazas, con poner presos a determinadas personas que se agarren haciendo esas prácticas, es totalmente inoperante. La única forma en cómo eso se resuelve es estableciendo unos niveles de normalización de la oferta, un equiparamiento de la oferta con la demanda y un establecimiento racional de precios que le vuelva a permitir a la gente ir al mercado libremente y adquirir lo que desee comprar en la cantidad que desee comprar, pero pagando el precio racional por lo que ese producto cuesta. Doctor Palma, y en el caso de los sueldos. Bueno, en el caso de los sueldos, la única forma de tú eliminar esa pérdida, esa reducción del salario real, esa reducción de la capacidad de compra de los salarios de los venezolanos, no es de otra forma, sino simplemente disminuyendo la inflación, haciendo que, por lo tanto, el aumento de los precios esté en consonancia con el aumento de los salarios y que inclusive los salarios aumenten ligeramente por encima del aumento de los precios y que eso haga que ese salario real, esa capacidad de compra del salario de los venezolanos aumente. Mira, yo te voy a poner un pequeño ejemplo para que lo entiendas. ¿Cómo no? Cuando yo me gradué de economista hace muchos años atrás, mi sueldo era 5.000 bolívares, o menos, 2.500 bolívares. Y a mí me aumentaban el salario todos los años un 3 o 4%. Y eso era un aumento muy bueno. Era un aumento muy bueno, ¿por qué? Porque la inflación era 1,5% en Venezuela en ese momento. Y por lo tanto, a mí me aumentaban el salario en 3%, eso era más de lo que aumentaban los precios y por lo tanto mi calidad de vida, mi capacidad de compra con el salario que yo percibía aumentaba año tras año y eso mejoraba mi condición de vida. Doctor, vamos a hacer ahora un contacto con Stenings Olivares. Stenings nos va a ayudar en este momento con la lectura de los tweets que nos han estado enviando. Le envían al doctor Pedro Palma con sus inquietudes @Primera Página. Stenings.
Así es, Juan Eleazar, le damos la bienvenida, por supuesto, al señor Pedro Palma y le agradecemos respuestas bastante precisas porque es muchísima la participación de nuestra audiencia. Vamos a iniciar con un tuit del señor Emilio Fajardo. Le pregunta, ¿es la dolarización de la economía la única salida para combatir la crisis actual? ¿Cuál es el problema en aplicar esta medida? ¿Qué le contesta? No, yo no creo que es la única forma. La dolarización es una alternativa. La dolarización tiene una serie de ventajas, entre ellas, sí, la reducción de la presión inflacionaria, pero también tiene una serie de problemas y de desventajas. Elimina las posibilidades de utilizar políticas cambiarias, políticas monetarias en una forma efectiva y eficiente. Y a la larga, la dolarización introduce una serie de rigideces en la economía que, a mi modo de ver, no es la mejor forma de actuar. Yo creo que hay ejemplos en otros países de la América Latina que sin aplicar la dolarización han tenido tanto éxito o hasta más éxito de lo que han tenido los países que han aplicado la dolarización y que han abatido los procesos inflacionarios a pesar de haber sufrido inflaciones de 7.000, 4.000, 7.000% en el pasado y hoy en día tienen inflaciones por debajo del 5% anual. El señor José López le pregunta, ¿los aumentos de sueldo por decreto pueden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Siempre y cuando ese aumento de los sueldos sea mayor que el incremento de los salarios, que el incremento de los precios. Pero poco ganamos si los precios aumentan mucho más de lo que se incrementa el salario, pues lo que hay es una reducción en la capacidad de compra de los salarios, una caída de los salarios reales y por lo tanto no mejora la condición de los trabajadores. El señor Jesús Morales le opina, el país cuenta con excelentes economistas, ¿por qué el gobierno no sigue sus recomendaciones? Bueno, eso habrá que preguntárselo o al presidente de la República o a quien tome esas decisiones. La señora @vale5702. Doctor Palma, ¿cuál cree usted que sería la solución al problema de la inflación en el país? Esto no se soporta, exterminado el Bolívar. Bueno, mira, simplemente lo que hay es que atacar las causas que han generado el problema inflacionario. Por un lado, hay que introducir disciplina fiscal, hacer que el gobierno no gaste más de lo que le ingresa, evitar que el Banco Central siga financiando gasto público deficitario a través de la creación de dinero inorgánico y, por la otra, estimular la producción, incrementar la oferta, estimulando la inversión privada, haciendo esfuerzos por incrementar la productividad del sector productivo, incrementando también las posibilidades del acceso a las divisas que se puedan tener y, por lo tanto, actuar sobre las causas que han generado el problema inflacionario. Precisamente, señor Palma, sobre el tema de las divisas, el señor Miguel Sanz le pregunta, ¿opina que la solución sería conciliar todos los tipos de cambio hacia aumenten la comida y las medicinas? Bueno, lo que pasa es que hay que desmantelar un control de cambios absurdo y totalmente distorsionado e infuncional que está vigente desde el año 2003. Ese es un control de cambios totalmente absurdo y ya que no, inoperante completamente, que tiene tipos de cambio libres en el mercado negro de 400 y tantos bolívares, cuando el tipo de cambio preferencial es de 6.30. Esos son unas distorsiones brutales que hay que ir a un proceso de desmantelamiento de ese control de cambio. Creo que ese desmantelamiento lo tiene que atacar el gobierno en una forma progresiva, en una forma paulatina y convincente, y uno de los objetivos de ese proceso en el tiempo es ir a una convergencia de un tipo de cambio a unos niveles mucho más racionales que busquen la unificación del tipo de cambio y que después eso sea seguido por una libre convertibilidad. Señor Palma, el señor Abraham Hernández le pregunta si el billete mayor es de 100 bolívares, un repuesto más de 1.000 y los negocios sin punto de venta, compra-venta. Perdón, no entendí la pregunta. Se la repito rápidamente. Si el billete de mayor denominación es de 100 bolívares y un repuesto más de 1.000, los negocios están sin punto de venta. Bueno, obviamente ya no tiene sentido que el Banco Central se niegue o el gobierno se niegue a emitir billetes con mayor denominación cuando la inflación que tenemos es sustancialmente mayor. Hoy en día un billete de 100 bolívares, que es el de mayor denominación, compra mucho menos de lo que compra un dólar. Bueno, eso no tiene sentido alguno y por lo tanto el gobierno tiene que tomar conciencia de esa situación y comenzar a emitir dólares de mayor denominación. Pero esa no es la solución. La solución es abatir la inflación. Señor Palma, por razones de tiempo, un último tuit del señor Julio Quijada. ¿Cuál es el verdadero estado de las reservas internacionales y cuánto han bajado desde el año 98? Y le quiero sumar a esta, señor Palma, si es cierto que las reservas de oro también se estarían vendiendo para cancelar el costo de las importaciones.
Bueno, las reservas internacionales en los últimos días, en las últimas semanas, han sufrido una contracción realmente importante. Desde el mes de abril de este año, si mal no recuerdo, hasta ahora las reservas han pasado de 24.000 millones de dólares a solamente 16.400 millones de dólares, que es el nivel actual. Eso se ha debido, bueno, simplemente que están entrando mucho menos dólares de los que se necesitan, de los que salen por el desplome de los precios del petróleo, y por lo tanto eso se está reflejando en una reducción de las reservas. Con respecto a las reservas de oro, lo que hasta ahora se ha anunciado oficialmente es que parte de esas reservas de oro se están utilizando para darlas en garantía para obtener préstamos en forma de pignoración del oro, lo cual no significa que se está vendiendo reservas de oro, sino que se estén dando reservas en garantía para obtener financiamiento. Y con respecto hay otras reservas que están en el Fondo Monetario Internacional, en lo que se denominan derechos especiales de giro, que aparentemente el gobierno las ha estado utilizando para obtener divisas líquidas o reservas líquidas disponibles para poder atender los requerimientos. Pero la caída de reservas es realmente alarmante y sumamente acentuada. ¿Y con esto están garantizados el cumplimiento de los compromisos que tiene Venezuela, doctor, en el mundo? Bueno, hay mucha duda acerca de la posibilidad de que Venezuela siga honrando sus compromisos financieros internacionales. Hasta ahora e históricamente, Venezuela ha honrado consistentemente sus compromisos internacionales, nunca se ha declarado en default. Hasta ahora creo que este año todavía podemos aspirar a que Venezuela no caiga en default, y ese aparentemente es la actitud del gobierno, pero si siguen las cosas como van, con esta caída o con esta debilidad de los precios petroleros, quién sabe a futuro. Bien, queremos agradecer al doctor Pedro Palma. También a partir de este momento espera sus comentarios, sus consultas a través de su cuenta personal en la red social Twitter, @PalmaPedroA. Allí les espera. Gracias por atendernos, gracias por su participación, gracias a usted, doctor Pedro Palma.